aquí de nuevo, otra vez, y de nuevo con, no diría mi colaborador favorito, porque todos mis colaboradores son favoritos, todos los colaboradores que tengo, y lo estáis viendo, todos son de primer orden, profesionales de primer orden, que me hacen el grandísimo favor de acompañarme, de estar conmigo y de instruirnos a todos, en cada uno en sus temas. Y hoy, como digo, estoy con uno, porque todos lo son, de mis colaboradores favoritos, que es el doctor Ildefonso Calderón. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Tú bien también? Yo bien, yo bien nombre... también. Ya en verano ya con calor, pero muy bien, yo feliz. Es mi época favorita, desde luego. La de mucha gente. Sí, es mi época favorita. Con Ildefonso, como sabéis, hemos estado hablando a lo largo de todas las semanas de la importancia de nutrirse, de la diferencia entre alimentación y nutrición, de todas esas cosas. Y la semana pasada, todos esos grupos de alimentos, etcétera, etcétera, de cuando nos queremos poner a dieta, qué es lo que debemos hacer, desde luego ir a un profesional, que nos va a hacer un estudio personalizado, etcétera, etcétera. Y ya la semana pasada, viendo que llegaba el verano, que llegaba el calor, que ya estábamos casi hasta con poca gana de comer, porque no sabes ni qué hacer a veces con estos calores que nos vienen como de repente hace frío. Estamos este año en un verano un poco raro aquí en el norte. Pues hablamos la semana pasada de la alimentación en verano y sobre todo hablamos pues de las verduras, de las ensaladas, del tomate, de todas esas cosas, del agua, de la importancia pero total del agua y sobre todo en niños y ancianos, nunca lo olvidemos, en todas las épocas, pero en esta época del año más todavía. Y de cuánto teníamos que tomar, como recordáis, 1,5 litros mínimo y con la botella a todos los sitios, donde vayáis, para estar bien nutridos y además para estar mucho más guapos, que es importante porque la piel os lo agradecerá, el cuerpo y la piel. Entonces hoy nos vamos a meter con otro grupo de alimentos de verano, otro grupo de alimentos de verano importante como es el grupo de las proteínas y concretamente de los pescados y mariscos. Y concretamente hoy, fíjate, qué rollo estoy metiendo, ¿no? O sea, casi no le vemos a él y yo digo toto, pero bueno. Hoy concretamente vamos a hablar del pescado, el pescado que es algo que tomamos muchísimo, todo este pescadito frito, todos esos pescados tan apetecibles en verano a la plancha o fritos. Vamos a hablar un poco con Ildefonso de concretamente este grupo de alimentos tan importante en verano. Pues después de que yo hablo más que tú, casi, como ves, vamos a hablar un poco del tema de pescados y de mariscos y concretamente esta semana de pescados, que la siguiente ya hablaremos de mariscos. Bien. Vamos a hablar de pescados. Mira, vamos a ver, has dicho muy bien, en el programa anterior estuvimos hablando de la importancia que tenía en la nutrición en verano, en la alimentación, porque los nutrientes son como se transforman los alimentos en nuestro organismo, de la importancia que tenían determinados alimentos en esta época que hace tanto calor. Distinguíamos que en un principio lo importante era estar bien nutridos y luego la alimentación fundamental en verano tiene que ir encaminada también al otro proceso que era la hidratación y al otro proceso que era el prevenir aquellas sustancias que nos pueden dañar a la piel como es el sol con los rayos ultravioleta. Y de estar bien nutrido puesto que perdíamos mucha agua en esta época. Nos oxidaban la piel. Estuvimos hablando y nos centramos mucho en lo que era el agua para la hidratación, pero hablamos también desde el aspecto de vista de los nutrientes, de la importancia que tenían vitaminas y minerales que estaban en frutas, verduras y hortalizas principalmente, por aquello que nos iban a proteger de la radiación solar y también nos iban a aportar agua y además nos aportaban, según y como viéramos, no tantos hidratos de carbono, pero sí hidratos de carbono, pero no, si comíamos con moderación, no lo mismo que los hidratos de carbono refinados que ya hablaremos que nos podían engordar. Ahora, para estar bien nutridos, en verano, pues hombre, salimos a la playa, salimos a otras comunidades, a los chiringuitos limítrofes, a los chiringuitos, a zonas del Mediterráneo y nos encontramos con que, pues oye, pues ahí se comen más pescados. En Cantabria riquísimos, pues que tenemos un mar magnífico que nos da unos productos de pesquería magníficos. Un mar bravo que da mucho sabor al pescado. Y en el Mediterráneo pues tenemos los pescaditos y demás. La primera diferencia que había que tener o hacer es que un pescado es un pez que ha salido del agua. En el momento que lo sacas del agua le podemos llamar pescado. Antes son peces. A mí me gusta decir a mis pacientes, y más si son niños, cuando dicen, no, a mí el pescado no me gusta. No, vamos a ver. El pescado no existe por sí, porque existen los peces cuando los sacamos del mar y los llamamos pescados, o del río, porque el pez hay que tener en cuenta que son unos animales de sangre fría que viven en el agua,
Esa es la definición. Viven en el agua, puede ser agua dulce o agua salada, y se caracteriza porque todos tienen aletas, pero unos van a tener escamas y otros no van a tener escamas. Aquellos que, ya veremos más adelante, aquellos que tengan escamas son menos peligrosos que los que no tienen escama, por ejemplo puede ser el tiburón, la lamprea, la anguila, y eso pertenece ya al grupo de los alimentos de pesquería, que hay, además de los peces propiamente dichos, se encuentran otros como son los quelonios, que son las tortugas, o como puede ser los anfibios, como puede ser las ranas, ¿no? Bien, pero yéndonos a los peces, podemos distinguir, como te digo, los peces en función de las escamas que tengan, que agua dulce o agua salada, pero es muy importante saber que el pez por sí no es un alimento negativo, sino todo lo contrario. Le tenemos muy denostado cuando le llamamos los pescados. Pues yo te decía que les digo a mis pacientes, mira, no tiene nada que ver, vamos a ver, pues un jargo con un ojito con un bonito con una caballa, bueno, estos son túnidos, una caballa con una sardina con un gallo, es decir, o con una cabra. A los niños, ¿verdad? No sé por qué. Cada pez es específico. Les cuesta entrar por y entonces, el pescado, en función, los clasificaremos también, hay varias maneras de clasificarlos, blancos, azules, que esto está principalmente en función de la grasa que tienen, ¿no? Cuando más grasa tienen, llamamos pescados azules, pero también cuando menos grasa tienen los llamamos blancos, pero la grasa es que tiene una cualidad o una característica especial en los peces, que es que dependiendo, hay mucha variación entre una especie y otra, pero incluso la misma especie, dependiendo de la fase de la temporada en la que se encuentre, va a tener más o menos, en invierno, por ejemplo, o los peces cuando van pasando por aguas muy frías, tienen más cantidad de grasa, y cuando llegan a desovar, y después de desovar, tienen ya menos cantidad de grasa. Pero en fin, lo importante es saber que es un alimento magnífico y que tiene una serie de cualidades que son muy importantes. Cuéntanos, Ildefonso, que vamos, casi todos los televidentes lo sabrán, pero recuérdanos cuál es el valor nutritivo del pescado. Bueno, el pescado, ya lo hemos sacado del mar, le llamamos pescado. ¿Bien? El pescado tiene una serie de características importantes. Lo primero, hablamos que no es un nutriente propiamente dicho, pero nuestro organismo está formado el 60% por agua y el agua es fundamental. El 80% del peso del pez es agua, ¿de acuerdo? O sea, esto ya es muy importante. Pero luego nos encontramos con otra cosa también muy importante, que es que tiene proteínas, tiene grasas, tiene vitaminas. Grasa de la buena, además. Eso, ahora grasa de la buena. Grasa de la buena. Minerales, y no tiene, que puede ser a lo mejor si queremos poner un defecto, no tiene hidratos de carbono, no tiene glúcidos, no tiene azúcares. Las proteínas son proteínas de altísimo valor biológico. Vienen a tener alrededor del 15-20% parecidas a la carne, que también son de alto valor biológico. Lo que pasa es que la relación entre las proteínas, que estaban formadas por aminoácidos, que llamamos aminoácidos esenciales, aquellos que teníamos que comerlos porque nuestro organismo no los producía, y que una proteína, cuanto más aminoácidos esenciales tendría, más valor biológico poseería esa proteína, pues entonces tienen proteínas de alto valor biológico los peces. Y luego pues ahí tenemos una serie de proteínas, como son principalmente la miosina, que sirve para la contractilidad, pero también tenemos unas proteínas que están dentro del núcleo, que esas, hombre, como tienen tanta proteína, van a favorecer después que se transforme más urato, y es una de las cosas negativas, que pueden tener más ácido úrico algunos peces. Lo mismo que la carne, porque el ácido úrico, el urato, viene del metabolismo de la proteína. ¿Por qué esa diferencia, lo que hablamos ahora, entre la grasa de los pescados, efectivamente, sí, es una grasa buena, como decíamos, un omega 3, sí, una grasa buena? Sin embargo, la mayoría de la grasa de la carne no es tan buena ni tan saludable. Vamos a decir lo primero, que todos los tipos de grasas son fundamentales para que el organismo funcione de manera correcta. Para un equilibrio. Eso es. Vamos a decir seguidamente que el colesterol es necesario para la vida, porque sin colesterol no podemos vivir. Los únicos que no tienen colesterol son los muertos. De tal manera que nosotros tenemos que producirlo también. ¿Por qué? Porque va a formar parte de las membranas celulares, va a intervenir en la formación de las hormonas, de los enzimas. Bueno, entonces es necesario, y todas las grasas son necesarias. Pero lo que hemos visto es que hay dos tipos de grasas, y yo a ver si lo sé explicar bien, porque esto está ya en la calle mucho, ¿no? Están las grasas que llamamos saturadas y las grasas que llamamos insaturadas o poliinsaturadas. Saturadas se refiere sencillamente a que su molécula,
en su estructura química están formadas por carbono, átomos de carbono, y la unión entre los átomos de carbono no tiene ningún doble enlace, es un átomo de carbono, un enlace, otro átomo de carbono, otro enlace, otro átomo de carbono, otro enlace, son grasas saturadas. Las grasas insaturadas, tenemos las monoinsaturadas, que son las que tienen un solo doble enlace en su estructura, y esto es el aceite de oliva, que es magnífico. Y las que tienen más de uno, las llamamos poliinsaturadas. Esas son principalmente las del pescado. Son unas grasas magníficas porque tienen una serie de propiedades muy buenas. Y el omega 3, por ejemplo, es porque en el carbono 3 es donde aparece el primer doble enlace. Y omega 6 es porque en el carbono 6 es donde aparece el primer doble enlace. Se ha visto que las grasas poliinsaturadas, en este caso las omega 3, que están formadas, las grasas en este caso son triglicéridos y fosfolípidos. Los triglicéridos, por lo menos a la gente le suenan también mucho de que se hacen análisis, bueno, pues están formados por la unión de ácidos grasos. Yo sé que esto es un poco peñazo, pero lo ven, eso se ve cada vez. No, es importante también. Se ve mucho en todas las etiquetas, entonces sí, la gente lo tiene que saber. Con omega 3, omega 3, omega 3. Lo tiene que saber, entonces resulta que dices los ácidos grasos. ¿Cuáles son? Pues en este caso hay dos muy importantes en los pescados, que son el docosapentanoico y ecosapentanoico. Uno tiene 5 dobles enlaces, el otro tiene 6 dobles enlaces, uno tiene 22 átomos de carbono, otro tiene 20 átomos de carbono. Esto es la característica fundamental también de las grasas del pescado, que son en su molécula de cadena larga. Grasas de cadena larga. ¿Qué se traduce todo esto en beneficios? Pues se traduce en beneficios principalmente porque reducen la cantidad, limpian, por decirlo de alguna manera, las arterias para que pase bien la sangre, con lo que tienen una actividad que favorece mucho el sistema cardiovascular, y tienen otra propiedad característica, que son antiinflamatorios, y intervienen para mejorar los procesos o interferir la inflamación de procesos autoinmunes, o como puede ser la colitis ulcerosa, como puede ser el Crohn, como puede ser la artritis reumatoide. Luego estos dos ácidos grasos son fundamentales, y el pescado es muy rico en ellos. Entonces, por un lado tiene proteínas de alto valor biológico y de alta calidad, tiene grasas de las que decías muy bien, de las buenas, y luego tiene también vitaminas y minerales. De las vitaminas podemos destacar la vitamina B, de una manera todo el complejo vitamínico B, pero sobre todo la vitamina B12. No sé si dijimos en el primer programa cuando hablábamos que este era un micronutriente, pero la B12 en una propiedad tiene característica que es fundamental para la formación de los glóbulos rojos, y su déficit o carencia pues genera una enfermedad que la llamamos la anemia perniciosa, que solo con el nombre ya es importante. Con eso nos mete un poco muy de peligroso, miedo. por eso yo, y cada vez tengo más pacientes de estos que se llaman vegetarianos. Digo vegetarianos porque les logras convencer para que tomen algún pescado, sobre todo el bonito en la ensalada, pero es muy peligroso la actitud que toman los veganos, que solamente toman alimentos vegetales, que no han tenido ningún contacto con alimento de origen animal. O sea, los vegetarianos normalmente son ovo-lácteo vegetarianos, o sea, toman huevo, toman leche y toman vegetales, y algunas de bonito. El vegano no. Y una de las carencias más importantes que tienen es el déficit de B12. Y con el pescado pues se cubriría, porque muchas veces te das cuenta que la gente lo que tiene, los vegetarianos, es ir un poco en contra del consumo de carne animal, del animal que anda a 4 patas. Sí, es más de carne, sí, es verdad. Últimamente no, llevamos años viviendo una revolución, aparte en el mundo del pescado, como hablábamos, por el hecho de lo que decíamos, el omega 3, la grasa buena, después el hecho de que en la dieta mediterránea es algo básico, que nos lo ponen como básico. Sin embargo, después también hemos vivido una revolución en cuanto a que ahora se come muchísimo más pescado crudo. Más pescado crudo, sobre todo en el tema del sushi, que a mí me apasiona, y me dirá a lo mejor que no, pero a mí me apasiona el sushi en cuanto a tomar pescado crudo prácticamente. Mira, o haciendo un tartar, etcétera, etcétera. Todas estas cosas de pescado crudo
Desde el punto de, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista nutricional? Porque al final no es la misma. Pero tiene una serie de riesgos muy importantes. Como el anisakis. Es de lo que quiero que hables un poquitín, Mira, que es a lo que tiene mucho miedo la gente con el tema del anisakis. Pues además del anisakis nos encontramos con alguna otra cosa. Mira, vamos a ver. Importante. El pescado es un alimento perecedero, altísimamente perecedero, que nada más se saca. Nada más el pescador, ya lo hablaremos un poco con las intoxicaciones que se originan en el programa que viene, nada más el pescador lo saca del mar en función de lo que haya sufrido el bicho, lo que haya sufrido ese pez en el acto de pescarle, pues ya va a aparecer una serie de problemas. El primero es que si ha sufrido mucho, por ejemplo, el glucógeno que está intramuscular desaparece y entonces acaba formando ácido láctico que va a favorecer a lo mejor la producción de cadaverina, que no es tan mala, perdón, de rigidez cadavérica, que no es tan mala, porque impide un poco que los microorganismos proliferen. Pero hay que tener en cuenta que nada más le sacas del mar, la vejiga natatoria que tienen los peces, que está en el abdomen, se comprime. Entonces todos los jugos gástricos, intestinales, todo lo que hay, sale y contamina el exterior del bicho y contamina también el interior del bicho. Sí. Entonces, quiero decir con esto que es perecedero y rápidamente perecedero. Entonces, ¿qué es lo principal que habría que hacer para evitar esto que dices? Lo principal. Lo hacen los grandes los buques pesqueros, en fin, lo tendríamos que todo es nada más pescas el bicho, eventrarle, quitar todas las vísceras, todas las vísceras del bicho, eliminarlas. Del pez, en este caso, vamos a hablar bien que en vez del bicho. Sí, pero tampoco al final tirarlas, porque si las tiran, se contaminan otros peces que vienen a comerlas. Es como una cadena. Ahí está, el gran problema está que el anisakis, en este caso, se encuentra principalmente en el aparato digestivo y en las vísceras. Tú las tiras y cuando las tiras vienen otros peces carnívoros y se comen aquello que un pez grande se come al chico, pues aquí nos encontramos lo mismo. También pasa con aquellos peces grandes carnívoros que cogen otros peces mayores, que si los eventas te encuentras con que comen pues mercurio. Se van acumulando una serie de metales pesados como es el mercurio. Bueno, evisceración importantísima. Antiguamente, ¿qué se hacía cuando no existía la congelación? Pues se desecaban al sol los peces, se puede hacer ahora, desde luego hay en Andalucía unos que ponen los pulpos al sol, que por lo visto está muy rico, una cámara especial para evitar precisamente que entren, temperatura controlada, evitar que entren moscas, mosquitos, insectos y lo contaminen, o también algunos microorganismos. Se hacía también la salazón, España era número 1 en salazones y el bacalao en salazón que comemos tanto en España es porque lo pescábamos nosotros en el Mar del Norte, allá y por Groenlandia, y enseñamos en este caso a los nórdicos a saber elaborarlo. Luego había otro proceso de conservación que es el ahumado, ya casi no se usa nada más que para dar sabor. Muy poco, sí. Tiene algún riesgo de que se podía producir algunas resinas de este tipo cuando quemas el petróleo. Pero en fin, lo importante... ¿Entonces el pescado crudo? No, es que vamos a lo más importante ahora, es que hay un paso en el que se descubre la congelación. La ultracongelación la única que garantiza que desaparezcan toxinas y microorganismos es 30 grados bajo cero, ¿de acuerdo? Esto permite una conservación del pescado de una manera en condiciones. Cuando nosotros la encontramos se congela, pues, ¿qué te iba a decir yo? 25 grados bajo cero, sin llegar a los 30 grados, se puede conservar durante 2 meses. Cuando la conservamos, cuando la congelación es por 18 grados bajo cero, podemos estar hablando de un mes, y 12 grados bajo cero de alrededor de 2 semanas. Esto cuando está congelado el bicho. Lo más importante también es que el transporte se ha de realizar siempre bajo cero. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros cogemos un pescado crudo y no lo hemos congelado, no lo hemos ultracongelado, ¿con qué nos encontramos? Vamos a hacer sushi, estamos directamente trabajando a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, sí. Entonces ahí nos podemos encontrar con 2 riesgos. Primero, toxinas, como pueden ser, o parásitos, como es en este caso el anisakis. Hace los últimos datos que tengo, la verdad es que no los tengo más contrastados a partir de 2012, pero antes de 2012 en Cantabria tenía un índice de afección humana por anisakis alrededor del 25-26%. Madrid mucho más. Madrid llegaba alrededor del 60% de gente sensible a anisakis, porque Madrid el boquerón en vinagre es típico madrileño. Pero el mayor puerto de pescado fresco de España es Vigo, y prácticamente no existía porque se cocinaba siempre el pescado. Entonces yo
Es decir, que el anisakis, que quede claro, aunque yo creo que lo tienen claro la mayoría de los televidentes, en pescado cocinado no pasa absolutamente nada. Ahora, si vamos a tomar lo que hablamos aquí, acostumbrados a los bocartes, que hacemos unos boquerones en vinagre, o el mismo sushi, tenemos que congelar antes el pescado, eviscerado por supuesto, entonces, antes congelar el pescado y después de tenerlo congelado, lo sacamos y ya perfectamente lo podemos siempre manteniendo trabajar. La cadena del frío hasta el consumo. Pero lo que la gente desconoce también es que el pescado el pescado crudo o semicrudo tiene unas enzimas que son tiaminasas que lo que hacen es que destruyen la tiamina, que es la vitamina B1, perteneciente también al grupo de vitaminas B hidrosolubles. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas de comer. Y voy a poner un ejemplo que la gente entenderá perfectamente, porque yo creo que a todos los que estamos aquí en el plató, a ti y a mí desde luego nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo. Hay un tipo de marisco, que son los moluscos, que son invertebrados, que los bivalvos, ahí tenemos pues almejas, mejillones, ostras, perberechos. Bueno, nosotros podemos tener la mejor almeja de carril, la más maravillosa, pescada en Pedreña, y resulta que la ponemos a la sartén, que no es nada más fuerte que aplicar una fuente de calor. Y vemos que si el bicho está muerto, si está vivo, que es como tiene que estar, ya explicaremos cómo son las cosas, muere el bicho y al morir se relaja el músculo que tiene, ¡pum!, y se abre. Vale, bien. Siempre queda alguna almeja sin abrir. Luego ese bicho está muerto. Y hay que tener en cuenta que los moluscos tienen el problema, a diferencia de los peces y de otros mariscos, los gambas, crustáceos, como son gambas y cigalas y demás, y bogavantes, son un poco, iba a decir los basureros, pero en fin, se dedican a limpiar los fondos del mar. Podemos decir que es eso, que son pues carroñeros del fondo del mar. Pero eso no tiene tanto peligro como puede tener el peligro de los bivalvos, porque son animales que filtran. Entonces, al filtrar las aguas y obtener los nutrientes del plancton... Son los riñones del mar. Sí, pero claro, pero es que fíjate, es que si crece en una zona que está contaminada o cerca de una zona donde hay unos desagües que se va a contaminar. Sí, de las mareas rojas y todas esas cosas. Bacterias y virus. Y esos bacterias y virus, si están contaminados, no disminuyen con el calor. Ahora, por el cambio climático, estamos viendo una serie de cosas, sobre todo con los peces que empiezan a aparecer por aquí, la ciguata, que es peces ciguateros que se dan en el Caribe, pero más que mejillones y almejas, ya peces grandes, carnívoros, porque los peces pequeños, comen algas que tienen la ciguata, y eso pasa luego a los peces grandes, nosotros comemos los grandes. Pero importantísimo, yo desde luego, tiene que estar para comer sushi, que se puede comer perfectamente, y a mí me gusta muchísimo, para comer carpaccio de pescado, puedes comerlo perfectamente bien, perfecto. Riquísimo. Condición sine qua non, bajo mi punto de vista, que haya sido ultracongelado. Después lo descongelas bien y los grandes maestros cocineros y chefs que tenemos en Cantabria, que tenemos ya varias estrellas Michelin, te lo preparan magníficamente bien y evitan el riesgo de que haya una contaminación. Así todo, como digo, hay anisakis alrededor del 25-26% de la afectación de la población de Cantabria está afectada. Yo que soy tremendamente pescatero, iba a decir pescatero, porque me gusta el pescado. Te gusta más el pescado que la carne. No porque lo pesque, pues desde luego tengo mucho cuidado. Y siempre, si acaso, pescado crudo no, yo digo como siempre, que me lo pongan como lo ponían nuestras abuelas, que es como se come a lo mejor en vivo, que te queda el pescado blanco, como el folio, como un folio, queda blanco y no queda transparente, pero queda jugoso. Cuando está transparente, que está medio crudo, no es que no me guste, es que ya tengo miedo. Tengo varios pacientes como médico que lo han sufrido. Con prevención. Por lo tanto, lo que has dicho, que quiero que quede claro, porque ahí yo creo que muchos... Tengo una batalla con amigos gastrónomos, con cocineros, ¿Sí? No voy a decir nombres, a mí me gusta a mí el pescado me gusta muy poco hecho. Más que como gastrónomo, A mí me gusta muy poco hecho también el pescado, es decir, los bocartes, las sardinas, casi son muy poco, a mí me gusta muy poco. Pero bueno, eso va en gustos. Lo que quiero decir que no lo tiene la salazón, En salazón, que es una semiconserva, las anchoas no hay problema. No hay problema. Es el boquerón en vinagre, ¿de acuerdo? La anchoa no hay problema. Lo que quiero que quede claro, aparte de lo del tema del consumo del pescado crudo, que ahora mismo está muy en boga, muy de moda, y la gente come mucho, es más que nada que no hay ninguna diferencia nutricional entre uno y otro. Sí puede haber algún problema con el tema si no está congelado, si no se ha congelado anteriormente, y sobre todo que quería saber
también especificar que no hay ninguna diferencia entre pescado fresco y pescado congelado. No, ninguna. Ninguna. Es decir, todo eso de que el pescado fresco nutre más, es mejor, tiene más vitaminas, nada, exactamente igual. Lo que está bien hecho es el mismo producto, al revés, nos ofrece más garantías de seguridad. Tiene que estar también, tiene que haber conservado bien la cadena del frío en todo momento, y luego tiene que haber una manipulación del pescado adecuada, pero eso también puede pasar perfectamente con pescado fresco si alguien no se ha lavado las manos o está lavando el pescado en unas aguas contaminadas. Entonces, lo que hablábamos puede pasar antes. igual. Pues bueno, Ildefonso, ha estado hoy como genial el programa, ¿no? Sí. Así yo creo que hemos hablado mucho del pescado, de dudas que puedan surgir, a la gente, ahora que se consume muchísimo más pescado y que tomamos más pescado porque nos parece menos pesado para esta época de verano. Fíjate, es más saciante. Unas cualidades que tiene el pescado es que sacia más que la carne, sacia más, los estudios científicos es más saciante, pero es menos pesado también por lo que dices. No, para las digestiones, para todo. Primero, a igual cantidad de peso de pescado, proteína buena calidad de pescado, de un pez, y a igual cantidad de la carne, tiene mucha más grasa el trozo de carne que el trozo de pescado. La grasa del pescado es mejor que la grasa de la carne, siendo necesarias las dos, y el pescado en sus proteínas tiene mucho menos colágeno que lo que tiene la carne, luego se digiere mejor. Genial, ¿ves? ¿Es todo lo que me cuentas? ¿Es todo lo que me cuentas? Pero genial. Bueno, ya hablaremos el próximo, que sí quiero hablar de la diferencia que hay entre, o sea, lo que es una intoxicación por pescado, que sería, muy y luego importante. La diferencia que hay entre estos peces, digamos, que tienen escamas y los que no tienen escamas, que tienen, es más complicado, son más peligrosos. Un poco más peligrosos. Pues eso, que encantada, que como sabéis, Ildefonso, porque hablábamos siempre, efectivamente, el pescado es una de las bases para una buena dieta. Sabéis que si queréis contactar con un profesional de primer orden en el tema de la nutrición, de la estética, de las dietas, hay que ir donde Ildefonso, a su clínica, a su centro médico Ciriza Escalante, que está en Torrelavega, muy cerca del aparcamiento de La Llama, para quien vengáis de fuera y a lo mejor creáis que en Torrelavega hay problema de aparcamiento, en la calle Argumosa, número 14, segundo D, como digo, y con el teléfono que nos pondrá mi renombrado Alfonso, por aquí el 942 80 41 13. Hoy, como veis, nos ha hablado de los pescados, de la importancia, del mismo valor nutricional entre los pescados congelados y los pescados frescos, de la importancia de congelar antes de tomar pescado crudo en un carpaccio, lo que decíamos, o en el sushi, ese alimento tan riquísimo para algunos, entre los que me encuentro. Siempre información de primer orden, para que sepamos lo que metemos dentro de nuestro cuerpo, lo que comemos y lo que nos nutre. Pues con esto, Ildefonso, hasta la semana que viene. Muy bien. Hasta la semana que viene, que continuaremos con este tema y con el tema de los mariscos. Pero tomar unas gambitas. Con un poco exactamente. Y a vosotros, pues como os digo siempre, os dejo con los comerciales, con los anuncios comerciales de empresarios, como siempre, todos los que se anuncian en Vegavisión, de primer orden y muy profesionales, y que son al final los que hacen que esta televisión pueda seguir adelante.